Ella pensó que había salvado a un chico perdido y nada más, pero 3 días después de sacar al hijo del jefe Comanche de arenas movedizas, se despertó y encontró su cabaña rodeada de guerreros. Lo que empezó como una buena acción se convirtió en una decisión que podía unir o destruir dos mundos, y la obligaron a elegir a quién le debía su verdadera lealtad. Antes de continuar, por favor, dinos desde dónde nos estás viendo. El sol de la mañana se filtraba a través del denso dosel de los robles y sicomoros, mientras Clara Whitfield se abría camino a través del sotobosque cerca del río Rojo. Su bolso de lino susurraba suavemente con cada paso, ya medio lleno de salvia silvestre y equinácea. En algún lugar de este tramo de bosque tenía que crecer la rara vara de sauce que necesitaba para el hijo enfermo de la familia McBride. La fiebre del chico había subido mucho la noche anterior, y las hierbas habituales ya no eran suficientes. Clara se detuvo y se secó el sudor de la frente. El calor de agosto era opresivo incluso a la sombra. Escuchó el lejano chapoteo del río y el rítmico chirrido de las cigarras. La zona era peligrosa, demasiado cerca de la tierra que los comanches reclamaban como propia, pero ella no conocía otro lugar donde la vara de sauce creciera en cantidades suficientes. Desde la muerte de su esposo hacía 3 años, se había acostumbrado a vagar sola por los rincones más remotos de la frontera. Los colonos ya la consideraban extraña, una mujer que vivía sola y curaba con hierbas de bruja. Su soledad era el precio de su independencia, pero había aprendido a aceptarlo. Un débil gemido la hizo detenerse. Clara se quedó inmóvil, escuchando con atención. Ahí estaba de nuevo, un sonido desesperado, apenas audible, que parecía venir de la orilla del río, tal vez un animal herido. Su curiosidad superó la precaución y se movió con cuidado hacia el sonido. Lo que vio allí le heló la sangre. Un niño de no más de 10 u 11 años estaba atrapado hasta la cintura en arenas movedizas. Sus ojos oscuros se abrieron de pánico al ver a Clara. El niño solo vestía un taparrabos de piel de ciervo, y su piel cobriza brillaba con sudor y barro. El cabello largo y negro se pegaba a su cara y alrededor de su cuello colgaba un pequeño collar de garras de oso. Un comanche. El primer instinto de Clara fue huir. Todo lo que había oído sobre los comanches le gritaba que se diera la vuelta y corriera. Eran guerreros, ladrones, enemigos de los colonos. Este niño podría ser un cebo para una emboscada, pero entonces vio el miedo puro en sus ojos. Era solo un niño asustado e indefenso a punto de morir. «Ayuda», susurró en un inglés entrecortado, su voz apenas un suspiro. El corazón de Clara se encogió. Miró rápidamente por encima del hombro, pero el bosque permaneció en silencio. Estaba sola con este niño moribundo. Sin pensarlo más, dejó caer su bolso y corrió al borde de las arenas movedizas. «¡No te muevas!», le gritó mientras buscaba ramas fuertes. «Cuanto más te muevas, más te hundirás». El niño tal vez no la entendió por completo, pero pareció captar su intención. Sus ojos siguieron cada uno de sus movimientos, desconfiados y esperanzados a la vez. Clara encontró una rama larga y robusta y probó su estabilidad. Luego se quitó su pañuelo de la cabeza y lo ató a un extremo. No era lo suficientemente largo. Rasgó su enagua y unió las tiras de tela hasta tener una cuerda improvisada. «¡Agárrate a esto!», le gritó y le arrojó un extremo. El niño lo agarró y lo aferró con ambas manos. Clara se tumbó boca abajo y comenzó a tirar con cuidado. Las arenas movedizas no soltaron al niño sin luchar. Con cada centímetro que lo sacaba, la arena parecía querer arrastrarlo de nuevo hacia abajo. Sus brazos le ardían por el esfuerzo y el sudor le corría por los ojos. «¡Vamos!», murmuró entre dientes. «¡Vamos!». De repente, la arena cedió y el niño salió disparado tan abruptamente hacia adelante que ambos cayeron al césped. Clara jadeaba y luchaba por recuperar el aliento mientras el niño tosía y escupía a su lado. Sus piernas estaban cubiertas de un barro espeso y gris desde las caderas hacia abajo. Por un momento, solo se miraron. Clara vio el agotamiento en su rostro, pero también algo más, una orgullosa terquedad que ni siquiera el miedo a la muerte había podido romper. Tú me salvaste», dijo lentamente en inglés, con la voz ronca. Clara asintió en silencio. Solo entonces se dio cuenta por completo de lo que había hecho. Había salvado a un niño comanche, a un enemigo de su pueblo. ¿Qué dirían los colonos si se enteraran? «¿Cómo te llamas?», preguntó suavemente. «Tocho», respondió él después de una breve vacilación.
Yo soy Clara. Examinó sus piernas cubiertas de barro. ¿Puedes levantarte? Tocho lo intentó, pero sus rodillas cedieron. El tiempo en las arenas movedizas le había quitado toda la fuerza. Clara también vio un corte profundo en su pierna izquierda que ya parecía infectado. Se levantó y sopesó sus opciones. Podría dejarlo aquí, darle un poco de agua y hierbas y luego irse. Eso sería lo más sensato. Pero si su gente no llegaba pronto, moriría, ya sea por agotamiento, infección o animales salvajes. Te llevaré a mi casa, dijo finalmente, más para sí misma que para él. Los ojos de Tocho se abrieron de par en par. No, yo iré con mi gente. No puedes caminar, respondió Clara, práctica. Y esa herida necesita ser tratada o te dará fiebre. Se arrodilló a su lado y lo ayudó a levantarse. Era más ligero de lo que esperaba, pero su peso era suficiente para cargar sobre sus hombros. Tocho lo permitió, aunque Clara sintió lo mucho que contradecía su orgullo ser llevado por una mujer blanca. El camino de regreso a su cabaña le pareció interminable a Clara. Cada paso podía ponerlos en peligro, a ambos, si los guerreros comanches buscaban al chico y la encontraban con él. Pero no podía hacer otra cosa. Su conciencia no le habría permitido dejar a un niño moribundo en el bosque, sin importar a qué pueblo perteneciera. Tocho no dijo una palabra durante el camino, pero Clara sintió cómo sus ojos exploraban constantemente el entorno. Él no confiaba en ella, y ella podía entenderlo. Después de todo, sus pueblos eran enemigos. Se habían librado guerras entre ellos, se había derramado sangre. Este rescate era una anomalía, un momento de humanidad en un entorno de odio. Cuando la pequeña cabaña de troncos de Clara finalmente estuvo a la vista, suspiró aliviada. El humilde hogar se encontraba en un claro, rodeado por el huerto que había cultivado con tanto esfuerzo. Una pequeña columna de humo salía de la chimenea. Ella había encendido el fuego por la mañana para calentar agua. Ayudó a Tocho a subir al estrecho porche y luego a pasar por la puerta. El chico miró a su alrededor en la sencilla estancia. El rincón de la cocina, con su estufa de hierro fundido. La tosca mesa de madera. Los estantes llenos de hierbas y plantas secas. Su mirada se detuvo en las botellas de medicina y los morteros, y Clara reconoció la curiosidad en sus ojos. «Siéntate aquí», le dijo, dirigiéndolo a una silla. Luego trajo un cuenco con agua tibia y paños limpios. Tocho se estremeció cuando ella comenzó a lavar el barro seco de sus piernas. El corte era aún peor de lo que había pensado, profundo y ya enrojecido. Necesitaría un ungüento de caléndula y vendas. «Esto va a doler», le advirtió antes de presionar un paño empapado en alcohol sobre la herida. Tocho apretó los dientes y no emitió un sonido, aunque Clara vio cómo sus nudillos se ponían blancos al aferrarse al borde de la silla. Su orgullo no le permitía mostrar el dolor, no delante de esta mujer blanca. Mientras Clara atendía la herida, pensó en todas las historias que se contaban sobre los comanches. Salvajes, decían los colonos, bárbaros sin compasión ni honor. Pero este niño, Tocho, mostraba más coraje y dignidad que la mayoría de los adultos que ella conocía. «¿Dónde está tu familia?», preguntó suavemente mientras le ponía una venda. Tocho dudó mucho antes de responder. «Mi padre, él es jefe». Las manos de Clara se detuvieron. El hijo de un jefe. Eso lo hacía todo aún más complicado. Tenía al hijo de un jefe comanche en su cabaña. «Me buscarán», añadió Tocho en voz baja, con un tono de advertencia y disculpa a la vez. «Lo sé», respondió Clara con calma. Terminó de vendar la herida y se levantó. «Hasta entonces, te quedarás aquí y te recuperarás». Le preparó una comida sencilla, pan de maíz y sopa de verduras. Tocho comió despacio, pero con gratitud. Clara notó cómo la observaba, como si intentara entenderla. ¿Qué clase de mujer era ella, que rescataba y cuidaba a un enemigo? Al caer la noche, Clara le preparó un lecho en el suelo junto a la chimenea. Tocho le dio las gracias con un breve asentimiento, pero no dijo nada más. Clara sintió la tensión entre ellos, la brecha entre sus mundos que no era fácil de cerrar. Se quedó despierta a la mitad de la noche, escuchando su respiración inquieta. ¿Qué había hecho? En 3 años de vida solitaria, había aprendido a pensar solo en sí misma, solo en su propia seguridad. Pero un solo momento de compasión lo había cambiado todo. Mañana vendría su gente. Eran rastreadores incomparables, lo encontrarían.
y entonces Clara tendría que rendir cuentas por su decisión. Solo esperaba que el hecho de haber salvado a su hijo la protegiera de la ira del jefe. Pero en el fondo de su corazón, sabía que, sin importar lo que trajera el mañana, no se arrepentiría de su decisión. Por primera vez desde la muerte de James, había vuelto a sentir por qué valía la pena vivir, por algo más grande que su propia supervivencia. El viento susurró a través de los árboles alrededor de su cabaña, y Clara lo escuchó como si ya trajera las respuestas a las preguntas que el nuevo día traería. En pocas horas, su vida tranquila y solitaria se acabaría. Había cruzado una línea de la que no había vuelta atrás, pero mientras escuchaba la suave respiración del niño dormido, supo que había tomado la decisión correcta, sin importar las consecuencias. Hemos dedicado mucho tiempo a contar y preparar esta historia. Si te gusta, por favor suscríbete a nuestro canal, significa mucho para nosotros. Ahora, de vuelta a la historia. Clara se despertó con la primera luz del amanecer y escuchó por un momento los sonidos familiares de su hogar. Luego se acordó de su invitado y giró la cabeza con cuidado. Tocho todavía estaba en su lecho improvisado, pero sus ojos ya estaban abiertos y la observaban atentamente. «Buenos días», le dijo en voz baja, incorporándose. Él solo asintió en silencio, pero ella vio que la fiebre en sus ojos había disminuido. El descanso de la noche y el tratamiento de su herida le habían sentado bien. Clara se levantó y se acercó a la jarra de agua. «¿Tienes hambre?» «Sí», respondió Tocho después de una breve vacilación. Era la primera palabra que decía voluntariamente. Mientras preparaba avena y le ponía miel silvestre encima, lo observó de reojo. Había intentado levantarse, pero sus piernas aún temblaban de debilidad. El tiempo en las arenas movedizas le había exigido más de lo que quería admitir. «¿Cómo te sientes?», le preguntó mientras le entregaba el cuenco. «Mejor». Tomó una cucharada con cuidado y su rostro se iluminó de sorpresa. «Bueno», añadió, señalando la avena. Clara sonrió. «¿Miel? ¿Quieres aprender la palabra?», señaló el pequeño frasco con el líquido dorado. «Miel, miel», repitió Tocho lentamente, con la frente arrugada por la concentración. Era el comienzo de algo que Clara no había esperado. Durante la mañana, mientras Tocho se recuperaba, comenzaron a comunicarse lentamente. Clara señalaba objetos y decía sus nombres, y Tocho los repetía con la seria concentración de un niño que quiere aprender. «Agua», dijo ella sosteniendo su taza en alto. «Agua», repitió él. «Pan». Ella partió un trozo de pan de maíz. «Pan». Cuando se señaló a sí misma y dijo «Clara», él sonrió por primera vez. Una sonrisa tímida pero genuina que cambió toda su expresión. «Clara», repitió con cuidado. Luego se señaló a sí mismo. «Tocho, Tocho», dijo ella asintiendo. «Un nombre hermoso». Tal vez no entendió las palabras por completo, pero reconoció el tono. Algo de la tensión entre ellos comenzó a disolverse. Al mediodía, Clara volvió a vendarle la herida. La inflamación había bajado y los bordes del corte comenzaban a cerrarse. Tocho observaba cada uno de sus movimientos con intensa curiosidad. «¿Medicina?», preguntó, señalando el ungüento. «Sí, medicina», confirmó Clara. «Ayuda a curar». Se dio cuenta de que no solo quería aprender las palabras, sino también entender lo que ella hacía. Cuando le mostró cómo mezclaba las hierbas y qué propiedades tenía cada planta, él escuchó con la atención de un alumno adulto. «Mi abuela», dijo de repente, señalando sus estantes de hierbas, «también hace medicina». Clara se detuvo. «¿Tu abuela es una curandera?». Tocho asintió con entusiasmo. «Ella me enseña plantas. Buenas plantas, malas plantas». Era la conversación más larga que habían tenido hasta el momento, y Clara sintió que se formaba una conexión entre ellos. A pesar de todas las diferencias culturales, compartían algo fundamental: el interés por el arte de la curación, por el poder de la naturaleza para ayudar a las personas. Por la tarde, mientras Tocho dormía una siesta, Clara fue a su jardín para revisar las plantas. La rutina habitual la calmaba, pero no podía deshacerse por completo de la tensión. En cualquier momento, los guerreros comanches podrían aparecer, y en cualquier momento, su vida pacífica podría terminar. Estaba tan absorta en sus pensamientos que no escuchó los pasos hasta que fue casi demasiado tarde. Eliza Collins venía por el sendero hacia su cabaña, con una cesta de huevos frescos en la mano. El corazón de Clara comenzó a latir con fuerza. Eliza era su vecina más cercana
y una de las pocas mujeres del asentamiento que todavía le hablaba, pero si descubría a Tocho... «Clara», la saludó Elisa alegremente. «Pensé que te vendrían bien unos huevos frescos». «Es muy amable de tu parte, Elisa», respondió Clara, corriendo a su encuentro para mantenerla alejada de la casa. «Pero no tenías por qué molestarte». Elisa la observó con atención. «Estás pálida. ¿Todo bien?» «Solo cansada», mintió Clara. «Estuve mucho tiempo en el bosque ayer, recogiendo hierbas». Condujo a Elisa al huerto, lejos de la cabaña, pero los ojos agudos de Elisa no pasaron por alto los pequeños detalles. El segundo plato en la mesa, las huellas de barro en el porche, la ropa de cama extra visible a través de la ventana. «Clara», dijo Elisa lentamente, «¿hay alguien contigo?» Clara sintió que la sangre se le escapaba de la cara. No, ¿por qué preguntas? Parece que has tenido una visita». La voz de Elisa se volvió cautelosa. «No es alguien del pueblo. He visto a todas las familias». Antes de que Clara pudiera responder, oyeron un suave sonido dentro de la cabaña. Tocho se había despertado y se estaba moviendo. Los ojos de Elisa se abrieron de par en par. «Clara, ¿quién está ahí adentro?» «Elisa, por favor», comenzó Clara desesperada. «No es lo que piensas». Pero Elisa ya se había dirigido a la cabaña. Clara no tuvo más remedio que seguirla. Cuando Elisa abrió la puerta y vio a Tocho, que intentaba levantarse, se le escapó un jadeo agudo. «Dios mío», susurró. «Clara, ¿qué has hecho?» Tocho miró a la extraña con los ojos muy abiertos, listo para huir a pesar de que sus piernas apenas podían sostenerlo. «Está bien», le dijo Clara rápidamente. Luego se volvió hacia Elisa. Estaba herido. No podía dejarlo morir. «Es un comanche», sisió Elisa. «¿Sabes lo que eso significa? Si los demás se enteran...» «No se enterarán», la interrumpió Clara con firmeza. «No por mí y con suerte, no por ti». Elisa la miró con incredulidad. «¿Quieres que me guarde este secreto?» «Clara, esto es una locura. Estos salvajes son nuestros enemigos». «Es un niño», dijo Clara con calma. «Un niño herido». Tocho tal vez no entendió cada palabra, pero el tono de la conversación era inconfundible. Vio la ira y el miedo en el rostro de Elisa y se enderezó con orgullo a pesar de su debilidad. «No soy un niño», dijo en inglés, con voz firme. «Soy un guerrero». Elisa retrocedió un paso, pero Clara vio algo parpadear en sus ojos, tal vez sorpresa por su dignidad o aprecio por su valentía. «¿Cuánto tiempo lleva aquí?», preguntó Elisa finalmente. «Desde ayer», respondió Clara. «Lo encontré atrapado en arenas movedizas. Habría muerto». Elisa guardó silencio durante mucho tiempo, observando al chico. Tocho le devolvió la mirada sin parpadear, aunque Clara podía ver lo mucho que le costaba mantenerse erguido. «Lo buscarán», dijo Elisa finalmente. «Lo sé. Y si lo encuentran aquí», dijo Elisa. «Entonces lo encontrarán», dijo Clara con calma. «Pero no lo voy a echar mientras necesite ayuda». Elisa negó con la cabeza. «Estás arriesgando tu vida por él, por un extraño, un enemigo». «Ya no es un enemigo», respondió Clara, sorprendiéndose a sí misma por la convicción de su voz. «No aquí, no en mi casa». Los tres se quedaron en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Finalmente, Elisa suspiró profundamente. «No he visto nada», dijo en voz baja. «Nunca estuve aquí». Clara sintió que la tensión en sus hombros se relajaba. «Gracias, Elisa». «Pero Clara», añadió Elisa, con voz seria, «ten cuidado. La gente del pueblo no lo entenderá, y Jack Tanner mucho menos». Después de que Elisa se fuera, una nueva clase de silencio se instaló entre Clara y Tocho. Él había entendido que la otra mujer representaba un riesgo para él y que Clara, a pesar de ello, lo había protegido. «Gracias», dijo en voz baja. Clara asintió. «Tú habrías hecho lo mismo por mí». No era una pregunta, sino una afirmación, y en los ojos de Tocho vio que sabía que ella tenía razón. Al anochecer, Clara preparó otra comida sencilla. Tocho ayudó lo mejor que pudo y trabajaron en una especie de comunidad pacífica que se sentía extrañamente natural. Hablaban poco, pero era un silencio agradable. Más tarde, mientras ambos se sentaban frente al fuego de la chimenea, Tocho preguntó de repente, «¿Por qué?». Clara entendió de inmediato a qué se refería. «¿Por qué te ayudé?». Él asintió. Ella pensó mucho antes de responder. «Porque era lo correcto», dijo finalmente. «Y porque creo que todos somos solo humanos, sin importar de dónde vengamos».
Tocho asintió lentamente, como si entendiera más de lo que podía expresar. Luego dijo algo en comanche, con la voz suave y seria. ¿Qué significa eso, bueno? Preguntó Clara. Tienes buen corazón, tradujo con dificultad. Mi gente lo entenderá. Clara esperaba que tuviera razón, porque sabía que el tiempo se acababa. Pronto vendría su gente, y entonces se vería si su decisión de ayudarlo era el comienzo de algo nuevo o su final. Pero mientras miraba las llamas y escuchaba la respiración tranquila de Tocho a su lado, no se arrepentía de nada. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía sola. Había encontrado una conexión con otro ser humano, y esa conexión trascendía todas las fronteras de raza y cultura. Mañana todo sería diferente, pero hoy, en este momento, era suficiente. Clara no se despertó gradualmente, sino de golpe, como golpeada por un invisible. Algo era diferente. Los pájaros no cantaban y faltaban los sonidos habituales de la mañana. Un silencio antinatural envolvía su cabaña como un pesado paño. Yacía inmóvil, escuchando con atención. Al lado de la chimenea oyó la respiración tranquila de Tocho. Todavía dormía. Pero había algo más, una sensación de ser observada, como si ojos invisibles miraran a través de las paredes de su cabaña. Se levantó con cuidado y se deslizó hacia la ventana. Lo que vio allí le heló la sangre. Figuras se movían entre los árboles, siluetas oscuras que se desplazaban con la gracia de los depredadores, acercándose a su cabaña. Una docena, tal vez más, de guerreros comanches, sus rostros pintados de rojo y negro, con arcos y lanzas en las manos. La respiración de Clara se detuvo. Habían llegado. La familia de Tocho lo había encontrado. A la cabeza del grupo cabalgaba un hombre de imponente estatura. Incluso a distancia, Clara podía ver la autoridad que emanaba de él. Su largo cabello negro estaba adornado con plumas y sobre su pecho llevaba un intrincado peto de hueso y cuero. Este debía ser Nantán, el padre de Tocho, el jefe. Junto a él cabalgaba una mujer joven con un rostro tallado en piedra. Sus ojos oscuros brillaban con ira apenas contenida y su mano descansaba firmemente en la empuñadura de un hacha de guerra. Clara sintió instintivamente que esta era Huesa, la protectora de Tocho, de quien él le había hablado la noche anterior. Los guerreros formaron un círculo perfecto alrededor de su cabaña. Clara reconoció la precisión militar en sus movimientos. Esta no era una reunión casual, sino un asedio premeditado. Estaba atrapada. Tocho, susurró, agitándolo suavemente para que despertara. Tocho, despierta. Tu gente está aquí. El chico abrió los ojos de inmediato, y Clara vio cómo su cuerpo se tensaba. Tenía el entrenamiento de un guerrero. Incluso de niño, siempre estaba preparado para el peligro. ¿Mi padre?, preguntó en voz baja. Clara asintió. Y muchos otros. El rostro de Tocho pasó por una serie de emociones. Alivio, miedo, orgullo y algo más que Clara no pudo identificar de inmediato. Vergüenza, tal vez, o preocupación por ella. Afuera, una voz profunda y poderosa gritó en comanche. Clara no entendió las palabras, pero el tono era inconfundible. Era una orden. ¿Qué dice?, preguntó Clara. Tocho tradujo con vacilación. Dice que la mujer blanca debe salir sola. La boca de Clara se secó. Miró a Tocho, que la observaba con ojos grandes y preocupados. Es la hora, dijo, tratando de mantener la voz tranquila. No, dijo Tocho rápidamente, agarrando su brazo. Yo iré contigo. Yo les explicaré. Todavía estás débil, respondió Clara con suavidad, y tengo que hacerlo sola. Se levantó y se alisó el vestido. Sus manos temblaban un poco, pero su determinación era firme. Pasara lo que pasara, lo enfrentaría con dignidad. Cuando abrió la puerta y salió a la luz de la mañana, sintió el peso de una docena de miradas sobre ella. Los guerreros se sentaban inmóviles sobre sus caballos, sus rostros sin expresión. Solo sus ojos revelaban la tensión en el aire. El jefe Nantén hizo que su caballo avanzara un paso. De cerca, era aún más imponente. Un hombre en la flor de la vida, cuyo rostro llevaba las cicatrices de muchas batallas. Sus ojos oscuros examinaron a Clara con una intensidad que pareció penetrarle hasta la médula. Tú, dijo en un inglés entrecortado, con voz profunda y amenazante. Tú tienes a mi hijo. No era una pregunta, sino una acusación. Clara levantó la barbilla y le devolvió la mirada directamente. Sí, respondió con calma. Le salvé la vida. Un murmullo recorrió las filas de los guerreros.
El rostro de Wesa se oscureció aún más y le dijo algo agudo a Nantan en comanche. Wesa dice que mientes, tradujo Nantan. Dice que lo robaste para un rescate u otros propósitos. Clara sintió que la ira crecía en su pecho. Lo saqué de las arenas movedizas en el río, dijo con firmeza. Habría muerto si no lo hubiera encontrado. Los ojos de Nantan se entrecerraron. Demuéstralo. Antes de que Clara pudiera responder, la puerta detrás de ella se abrió. Tocho salió cojeando, su pierna vendada le pesaba, pero su espalda estaba recta y orgullosa. Padre, dijo en comanche, y luego pasó al inglés. Ella dice la verdad. Un grito de alivio se escuchó entre los guerreros al ver que el chico estaba vivo y ileso. Wesa saltó de su caballo y corrió hacia él, sus rasgos duros repentinamente marcados por la preocupación. Se arrodilló ante Tocho y lo examinó rápidamente, pasando sus manos por sus brazos y su rostro como si necesitara asegurarse de que realmente estaba allí. Luego lo abrazó con fuerza, y Clara vio lágrimas en los ojos de la joven guerrera. ¿Qué le pasó a tu pierna?, preguntó Nantan, su voz más suave. Tocho contó su historia, primero en comanche y luego en parte en inglés, para que Clara pudiera entender. Describió cómo se había desviado del camino, cómo se había quedado atrapado en las arenas movedizas y cómo Clara lo había salvado. Su voz se volvió más fuerte y segura mientras hablaba del coraje y la amabilidad de Clara. Nantan escuchó en silencio, sus ojos yendo de su hijo a Clara. Cuando Tocho terminó, hubo un largo silencio. «Salvaste la vida de mi hijo», dijo Nantan finalmente a Clara. Su voz era neutra, sin dar pistas sobre sus pensamientos. «Cualquiera lo habría hecho», respondió Clara con sencillez. Wesa resopló con desprecio y le dijo algo agudo a Nantan en comanche. Nantan levantó una mano para silenciarla, pero Clara vio la duda en sus ojos. «Wesa dice que los blancos dejarían morir a un niño comanche», tradujo Tocho en voz baja. «Dice que debes tener otra razón». Clara sintió la frustración en ella. «La única razón era que era un niño en apuros», dijo con firmeza. «Soy curandera. Ayudo donde puedo». «¿Curandera?», preguntó Nantan bruscamente. Algo en su tono cambió. Clara asintió. «Trato a los enfermos y heridos con hierbas y plantas». Tocho intervino y le habló rápidamente a su padre en comanche. Clara escuchó sus propias palabras. Medicina, hierbas, entre los sonidos extraños. La expresión de Nantan cambió imperceptiblemente. «Muéstrame», ordenó. Clara los llevó a su cabaña. Los guerreros se quedaron afuera, pero Nantan, Wesa y otros dos la siguieron adentro. Clara vio cómo miraban las filas ordenadas de hierbas, las herramientas limpias y los utensilios médicos. Nantan se acercó a la venda de Tocho y la examinó de cerca. Luego le dijo algo a Wesa, que se acercó de mala gana y también examinó la herida. Siguió un largo intercambio en comanche. Clara no entendió ni una palabra, pero vio cómo la actitud de Wesa cambiaba gradualmente. El odio abierto dio paso a una curiosidad cautelosa. «Wesa también es curandera», explicó Tocho a Clara. «Dice que la herida está bien cuidada, bien hecha». Wesa se dirigió directamente a Clara, su voz aún desconfiada pero ya no hostil. Tocho tradujo. «¿Quieres saber qué plantas usaste?». Clara le mostró las diferentes hierbas y explicó su uso. Wesa escuchó atentamente, hizo preguntas a través de Tocho y asintió de vez en cuando con aprecio. Finalmente, Nantan se volvió hacia Clara. «Has tratado bien a mi hijo», dijo. «¿Pero por qué? ¿Qué quieres a cambio?». «Nada», respondió Clara con sinceridad. «Solo quería que viviera». Nantan la miró fijamente durante mucho tiempo, como si intentara ver en su alma. «La gente blanca siempre toma algo», dijo finalmente. «Tierra, búfalos, vidas. ¿Tú no tomas nada?». «Nada», repitió Clara. Siguió otro largo intercambio en comanche entre Nantan y su gente. Clara vio el desacuerdo en sus rostros. Algunos asintieron, otros negaron con la cabeza. Wesa habló larga e insistentemente, gesticulando con las manos. Finalmente, Nantan levantó la mano para pedir silencio. Miró a Clara directamente a los ojos. «Mi gente quiere justicia», dijo lentamente. «Algunos dicen que secuestraste a mi hijo. Otros dicen que lo salvaste. Debemos decidir qué es verdad». Clara sintió que su estómago se encogía. «¿Cómo van a decidir eso?». «Nos quedaremos», dijo Nantan simplemente. «Observaremos. Aprenderemos quién eres realmente». El corazón de Clara comenzó a latir más rápido.
Los comanches se quedarían aquí, cerca de su cabaña. ¿Qué dirían los colonos si se enteraran? Pero cuando vio la expresión de alivio en el rostro de Tocho y notó los primeros signos de respeto en los ojos de Huesa, supo que esta podría ser su única oportunidad. Una oportunidad para demostrar que era posible cerrar la brecha entre sus pueblos. ¿Por cuánto tiempo?, preguntó. Nantan se encogió de hombros. El tiempo que sea necesario. Se dio la vuelta y salió de la cabaña. Los demás lo siguieron. Solo Tocho se quedó un momento. «Todo saldrá bien», le dijo en voz baja a Clara. «Ya verás». Clara esperaba que tuviera razón, pero mientras miraba por la ventana cómo los guerreros comanches montaban su campamento cerca de la cabaña, no podía sacudirse la sensación de que su vida acababa de dar un giro del que no había vuelta atrás. Los dados estaban echados. Ahora solo podía esperar que su decisión de salvar a Tocho no significara su propia sentencia de muerte. Habían pasado 3 días desde que los comanches habían montado su campamento cerca de la cabaña de Clara. 3 días de una coexistencia extraña y frágil que Clara nunca hubiera creído posible. El sol de la mañana proyectaba largas sombras a través de los árboles, mientras Clara estaba de pie frente a su cabaña, observando el campamento comanche. Los guerreros habían dispuesto sus tiendas en un círculo perfecto, una fortaleza viviente que ofrecía tanto protección como una ventaja estratégica. Columnas de humo se elevaban de pequeñas hogueras para cocinar y podía oír el suave murmullo de conversaciones y el tranquilo relincho de los caballos. Tocho cojeó hacia ella, su pierna ya mucho más fuerte que hace unos días. «Buenos días, Clara». Su inglés mejoraba cada día y Clara le sonrió. «Buenos días, ¿cómo te sientes hoy?» «Bien, fuerte», señaló su pierna herida. «Tu medicina es poderosa». Una figura se acercó desde el campamento. Nantan caminaba hacia ellos con pasos lentos y mesurados. En los últimos días, había observado a Clara como un halcón estudia a su presa. Sus encuentros habían sido educados, pero cautelosos. Cada uno esperaba que el otro cometiera un error. «Clara», saludó Nantan con un breve asentimiento. Su inglés era mejor de lo esperado, aunque lo usaba con moderación. «Jefe Nantan», respondió ella con respeto. «Hoy», dijo él, señalando la cesta en su mano, «iré contigo. Quiero ver cómo recoges plantas». No era tanto una petición como una orden, pero Clara asintió. Sabía que este momento llegaría, el momento en que tendría que demostrar que su arte de curar era real y no solo una excusa para otras intenciones. Partieron juntos hacia el bosque. Tocho cojeaba entre ellos. Nantan se movía con la gracia silenciosa de un cazador, sus ojos en constante movimiento, percibiendo todo. Clara los llevó a un claro escondido donde crecía abundante equinacia silvestre. «Esta planta», explicó, arrodillándose junto a una de las flores moradas, «fortalece el cuerpo contra las enfermedades». Tocho tradujo para su padre y Clara vio el interés brillar en los ojos de Nantan. Ella desenterró con cuidado una de las raíces y le mostró las características distintivas. Nantan también se arrodilló y tocó la planta con cuidado. «Mi abuela», dijo lentamente, «también conocía esta planta, pero la llamaba de otra manera». Por un momento, la tensión entre ellos se olvidó, reemplazada por un interés común en el arte de curar. Clara sintió cómo se construía un pequeño puente entre sus mundos. En el camino de regreso, hablaron poco, pero el silencio ya no era tan tenso. Cuando llegaron al claro, Huesa ya estaba esperando en la cabaña de Clara. La joven comanche tenía una bolsa de hierbas en la mano y miró a Clara expectante. «Quiere comparar sus hierbas con las tuyas», tradujo Tocho. Lo que siguió fue un fascinante intercambio entre dos curanderas de mundos diferentes. Clara y Huesa se sentaron a la sombra del porche y colocaron sus hierbas una al lado de la otra. A pesar de la barrera del idioma, se desarrolló una especie de diálogo de gestos, olores y las pocas palabras comunes que conocían. Huesa le mostró a Clara una raíz que no reconocía y con gestos le mostró que ayudaba contra los dolores de estómago. A cambio, Clara le mostró corteza de sauce seca y explicó sus propiedades analgésicas. «Es inteligente», le dijo Nantan a Tocho, pero lo suficientemente alto como para que Clara lo oyera. «Su arte de curar es real». Era la primera vez que expresaba abiertamente su aprecio, y Clara sintió una cálida sensación de satisfacción. Pero su pacífica reunión se vio interrumpida cuando oyeron cascos que se acercaban a su cabaña. Clara levantó la vista y vio a Elisa Collins cabalgando hacia ellos, su rostro una máscara de preocupación.
Los comanches reaccionaron de inmediato. Los guerreros se levantaron y agarraron sus armas mientras Nantan se colocaba protectoramente frente a Tocho. La tensión que se había relajado regresó de golpe. «Elisa», gritó Clara y se levantó rápidamente. «Está bien, es una amiga». Nantan la miró fijamente. «¿Le dijiste a otros que estamos aquí?» «No», respondió Clara rápidamente. «No se lo dije a nadie». Elisa se bajó de su caballo y se acercó con cautela, sus ojos deambulando nerviosamente entre los guerreros armados. «Clara», dijo con voz temblorosa, «tengo que hablar contigo, a solas. Lo que tengas que decir, puedes decirlo aquí», respondió Clara. No arriesgaría la frágil base de confianza que había construido teniendo secretos con Nantan. Elisa miró con miedo a los comanches. «Clara, todo el pueblo está hablando. Jack Tanner vino a verme. Está haciendo preguntas». Clara sintió que su estómago se encogía. Jack Tanner era el ayudante del sheriff y un hombre que mostraba abiertamente su odio por todos los indios. Si había sospechado, ¿qué tipo de preguntas?, preguntó Clara con calma. «¿Quieres saber si vi algo inusual? Si tuviste visita?» La voz de Elisa se convirtió en un susurro. «Clara está organizando una milicia. Dice que había señales de comanches en la zona». Nantan dio un paso adelante. Tal vez no entendió cada palabra, pero el nombre Jack Tanner y el tono de la conversación fueron lo suficientemente claros. «¿Qué dice ella?», le preguntó a Clara directamente. Clara pensó por un momento. Podría mentir, endulzar la verdad, pero solo había ganado el respeto de esta gente a través de la honestidad. «Dice que los colonos saben que están aquí», respondió. «Un hombre llamado Jack Tanner está reuniendo a sus hombres». El rostro de Nantan se convirtió en una máscara de piedra. Habló rápidamente en comanche a sus guerreros y Clara vio cómo se tensaban. «Debemos irnos», le dijo Nantan a Clara. «Ahora, antes de que vengan». «No», dijo Clara espontáneamente. «Quédense». Todos la miraron fijamente. Nantan sorprendido, Elisa horrorizada e incluso Tocho la miró con asombro. «Clara», susurró Elisa, «¿qué estás diciendo?» «Si se van ahora», dijo Clara a Nantan, «dirán que estaban aquí para causar problemas. Los cazarán. Pero si se quedan, si demuestran que están en paz, ¿y si nos atacan?», preguntó Nantan bruscamente. «Entonces se defenderán», respondió Clara con sencillez. «Pero tal vez no tengan que hacerlo». Elisa agarró el brazo de Clara. «Clara, no lo entiendes. Jack está lleno de odio. Su padre fue asesinado en un ataque hace años. No escuchará. Solo quiere venganza. Entonces alguien más tendrá que mostrarle que hay un camino mejor», dijo Clara con firmeza. Nantan la estudió durante mucho tiempo. «¿Tú hablarías por nosotros? ¿Con tu propia gente?» «Lo haría», respondió Clara, «incluso si pudieran matarte por ello». Clara tragó saliva, pero su voz se mantuvo firme. Incluso entonces, siguió un largo silencio. Elisa negó con la cabeza y murmuró algo sobre locura. Wesa le habló a Nantan en voz baja, sus palabras urgentes. «Wesa dice que eres valiente», tradujo Tocho. «Pero también tonta». «Tal vez», admitió Clara, «pero alguien tiene que dar el primer paso». Nantan asintió lentamente. «Nos quedaremos, pero si la violencia llega, entonces nos defenderemos». «Lo entiendo», dijo Clara. Elisa la miró con incredulidad. «Clara, eso es un suicidio. No puedes interponerte entre ellos». «Sí puedo», respondió Clara con calma. «Y lo haré». Se volvió hacia Nantan. «¿Cuánto tiempo tenemos?» Nantan escuchó por un momento, como si pudiera oír la respuesta en el viento. «Esta noche, tal vez. O mañana al amanecer». Clara asintió. Tenía una noche para idear un plan. Una noche para descubrir cómo evitar una guerra. «Elisa», le dijo a su vecina, «¿irías a ver a Jack?» Elisa dudó. «Él espera un informe de mí». «Entonces dale un informe», dijo Clara. «Dile la verdad, que los comanches están aquí, pero en paz, que solo vinieron a buscar a su hijo. Eso no lo detendrá», advirtió Elisa. «No», estuvo de acuerdo Clara, «pero me dará tiempo». Cuando Elisa se fue, Nantan reunió a sus guerreros. Clara no pudo entender la discusión, pero vio la preocupación en sus rostros. Esto no era lo que esperaban cuando vinieron a buscar a Tocho. «Tienen miedo», le dijo Tocho en voz baja a Clara. «Todos lo tenemos», respondió ella. «¿Pero te quedas con nosotros?» Clara lo miró, a este valiente chico atrapado entre dos mundos, al igual que ella. «Sí», dijo, «me quedo con ustedes.
Cuando el sol se puso y las primeras estrellas aparecieron en el cielo, Clara se sentó frente a su cabaña y observó el campamento comanche. Los guerreros hablaban en voz baja y de vez en cuando le llegaba una risa. Ya no eran enemigos sin rostro, sino personas con familias y esperanzas. Mañana todo sería diferente. Mañana Jack Tanner vendría con sus hombres y ella se enfrentaría a la decisión más difícil de su vida. Pero esta noche, en esta última noche de paz, supo que había tomado la decisión correcta. Había construido un puente entre dos mundos y ahora haría todo lo posible para defenderlo, incluso si le costaba la vida. La mañana amaneció gris y nublada, como si incluso el cielo presintiera la violencia que se avecinaba. Clara apenas había dormido y estaba de pie frente a su cabaña al amanecer. El campamento comanche estaba inusualmente silencioso. Ellos también sentían la tensión en el aire. Nantan se acercó a ella, su rostro serio. «Vienen hoy», dijo sin rodeos. Clara asintió. Ella también lo había sentido, la sensación de que algo inevitable se acercaba. «¿Están listos?» «Siempre estamos listos», respondió Nantan, pero en su voz no había fanfarronería, solo la tranquila certeza de un guerrero experimentado. «La pregunta es, ¿estás lista tú?» Clara miró de nuevo su cabaña, su sencillo hogar que había sido su refugio durante 3 años. Después de hoy, nada volvería a ser igual. «Sí», dijo simplemente. Tocho corrió hacia ellos desde el campamento, su pierna ya tan fuerte que apenas cojeaba. «¡Clara!», dijo emocionado. «Huesa dice que puede oír jinetes». En la distancia, de hecho, se podía oír un débil estruendo. Clara aguzó el oído y contó los cascos. Muchos caballos, más de los que había esperado. Nantan dio una breve orden en comanche e inmediatamente sus guerreros comenzaron a moverse. Pero no agarraron sus armas, sino que se alinearon frente al campamento, una demostración de fuerza pero también de disciplina. «¿Qué debo hacer?», preguntó Clara. «Quédate con nosotros», dijo Nantan. «Pero Clara, si la violencia comienza, escóndete. No estás hecha para la lucha». Clara negó con la cabeza. «Si me escondo, solo seré una cobarde más. Tengo que estar frente a ellos». Nantan la estudió durante mucho tiempo. «Eres muy valiente para alguien que nunca ha vivido la guerra». «Tal vez», respondió Clara. «O muy tonta». La débil sonrisa que asomó en el rostro de Nantan desapareció rápidamente cuando los jinetes aparecieron a la vista. Eran más de lo que Clara había temido. Al menos 20 hombres, todos armados, cabalgando por el sendero en una formación suelta. A su cabeza iba Jack Tanner, su rostro distorsionado por la determinación y el odio. Jack era un hombre alto y de hombros anchos, con una barba rubio rojiza y ojos azules y fríos. Clara conocía su historia. Su padre había sido asesinado en un ataque comanche 10 años antes, y desde entonces Jack había considerado a cada indio como un enemigo personal. Los jinetes se detuvieron a unos 50 metros de la cabaña de Clara. Ella podía reconocer los rostros de los hombres. A algunos los conocía del pueblo, otros eran extraños que Jack aparentemente había traído de más lejos. Todos llevaban rifles y parecían listos para usarlos. Jack hizo que su caballo avanzara unos pasos y miró a Clara con desprecio descarado. «Clara Whitfield», gritó con voz fuerte, «estás acusada de traición a tu propio pueblo». Clara dio un paso adelante. Sus rodillas temblaban, pero su voz era firme. «¿De qué traición, Jack?» «Ayudas a los enemigos», ladró Jack, señalando con su rifle al campamento comanche. «Les das refugio y ayuda a estos salvajes». «Ayudé a un niño herido», respondió Clara, lo suficientemente fuerte para que todos la oyeran. «A un niño que habría muerto». «¡Un comanche!», se burló Jack. «Deberías haberlo dejado morir». Un murmullo recorrió las filas de los colonos. Clara vio que no todos estaban de acuerdo con las palabras de Jack. Eso le dio valor. «Era un niño», repitió con firmeza. «Un niño indefenso y herido. Habría dejado morir a tu hijo, Bill». Se dirigió a uno de los hombres que conocía. «O al tuyo, Thomas». Los hombres interpelados intercambiaron miradas incómodas. Jack notó la incertidumbre en sus filas y levantó la voz. «Te han sobornado», gritó. «O te han embrujado. Ninguna mujer cristiana honesta viviría voluntariamente con salvajes». «Nadie me embrujó», respondió Clara con calma. «Tomé una decisión, la decisión correcta». Detrás de ella escuchó a Nantan hablar en voz baja en comanche a sus guerreros. Ella no entendió las palabras,
Pero el tono era claro. Estar listos, pero no atacar. El rostro de Jack se puso rojo de ira. Basta. Te vienes con nosotros de vuelta al pueblo para que te juzgue un tribunal, y estos salvajes desaparecen de nuestra tierra. No lo harán, dijo Clara, sorprendiéndose a sí misma por la convicción de su voz. ¿Qué? Jack la miró con incredulidad. No se irán, repitió Clara. No así. Vinieron en paz para llevarse a su hijo. No le han hecho nada a nadie. Son comanches, rugió Jack. ¡Basta! No, dijo Clara, dando otro paso adelante. No basta. Se giró parcialmente para poder hablar tanto a Jack como a los comanches. Ustedes, todos ustedes, gritó en voz alta. Me conocen. He vivido sola aquí durante 3 años. He curado a sus hijos. He ayudado a sus esposas en partos difíciles. He tratado a sus enfermos. ¿Alguna vez he mentido? ¿Alguna vez he hecho daño? Varios de los colonos negaron con la cabeza o murmuraron su aprobación. Clara vio que los estaba alcanzando. Esta gente, señaló a los comanches, no son sus enemigos. No hoy. No buscan violencia. Solo quieren a su hijo de vuelta. ¡Mentiras!, gritó Jack. Todos los indios son asesinos y ladrones. Tocho de repente dio un paso adelante. Su pequeña figura parecía diminuta entre los adultos, pero su voz era clara y firme. Soy Tocho, dijo en inglés a los colonos. Hijo de jefe Nantán. Clara me salvó la vida. Es buena mujer. Buen corazón. Un murmullo de sorpresa recorrió las filas de los colonos. No esperaban que el niño hablara inglés. Jack apuntó su rifle a Tocho. Cállate, pequeño salvaje. En ese momento, algo sucedió que Clara nunca olvidaría. Huesa saltó hacia adelante y se interpuso protectoramente frente a Tocho. Al mismo tiempo, Clara se movió instintivamente entre el rifle de Jack y el niño. «No», gritó Clara. «Solo es un niño». La tensión llegó a su punto máximo. El dedo de Jack estaba en el gatillo. Los guerreros comanches agarraron sus armas y los colonos levantaron sus rifles. Pero antes de que alguien pudiera disparar, se escuchó una voz familiar. «Jack Tanner, baja ese rifle». Todas las cabezas se giraron. Eliza Collins cabalgaba por el sendero, seguida por varias otras mujeres del pueblo. Clara reconoció a Martha Peterson, la esposa del pastor, y a Sarah Williams, cuyo pequeño hijo Clara había salvado de una neumonía grave un año antes. «Eliza», gritó Jack, enfurecido. «¿Qué haces aquí?» «Evitando que cometas un terrible error», respondió Eliza con firmeza, cabalgando entre los dos grupos. «Clara Whitfield no es una traidora, es una curandera que salvó una vida. No la escuchen», rugió Jack. «Las mujeres no entienden de guerra, y los hombres no entienden de compasión», respondió Eliza bruscamente. Sarah Williams hizo avanzar su caballo. «Clara salvó a mi hijo», dijo en voz alta. «Cuando todos los médicos dijeron que moriría, ella lo curó. Si ella dice que esta gente vino en paz, yo le creo». «Y yo también», añadió Martha. «Clara es una mujer devota de Dios. No mentiría». Clara sintió cómo el estado de ánimo cambiaba. Los colonos parecían inseguros, divididos entre las llamadas de Jack a la violencia y las palabras de las mujeres. Jack vio que estaba perdiendo el control de la situación. Su rostro se puso aún más rojo de ira. «Todas están embrujadas», gritó. «Estos salvajes tienen que morir». Levantó su rifle y apuntó directamente a Clara. «Y primero la traidora». Clara cerró los ojos y esperó el disparo, pero no llegó. Cuando volvió a abrirlos, vio que uno de los propios hombres de Jack había puesto su mano sobre el cañón del rifle. «No, Jack», dijo el hombre con calma. «Así no. No a una mujer desarmada». «Tom, suéltame», rugió Jack. «No», repitió Tom Martínez, un ranchero mayor que Clara conocía bien. «Esto no está bien, y tú lo sabes». Otros colonos comenzaron a murmurar, expresando sus propias dudas. Clara vio su oportunidad. «Todos tienen familia», gritó. «Todos aman a sus hijos. Estas personas aman a sus hijos de la misma manera. ¿No es eso suficiente para crear paz?» Nantán se puso a su lado. Su movimiento fue lento y mesurado, no amenazante. «Yo soy Nantán», dijo en voz alta en inglés, «jefe de los comanches. Esta mujer salvó a mi hijo. Estoy en deuda con ella. No queremos guerra, solo queremos paz». Las palabras flotaron en el aire como una oración. Clara contuvo el aliento y esperó. Lentamente, uno por uno, los colonos comenzaron a bajar sus armas.
Jack miró a su alrededor desesperado, pero estaba solo. Sus propios hombres se habían apartado de él, conmocionados por su intento de disparar a una mujer desarmada. «Esto no ha terminado», le siseó a Clara. Luego giró su caballo y se alejó, seguido solo por unos pocos de sus seguidores más leales. Los colonos restantes se quedaron indecisos, inseguros de lo que debía pasar a continuación. Clara dio un paso al frente y habló con voz tranquila pero fuerte. «Hoy hemos demostrado que la paz es posible, que la gente de diferentes pueblos puede entenderse. Este es un nuevo comienzo». Nantan asintió solemnemente. «Un nuevo comienzo», estuvo de acuerdo. Pero mientras los dos grupos se acercaban con cautela e intercambiaban las primeras palabras vacilantes de paz, Clara supo que Jack Tanner no se rendiría. La guerra se había evitado hoy, pero el peligro estaba lejos de terminar. La prueba más difícil aún estaba por delante. El sol ya estaba alto en el cielo cuando las nubes de polvo del apresurado retiro de Jack Tanner finalmente se disiparon. Lo que quedó fue que un silencio que era a la vez pacífico y frágil, como la primera hoja verde después de un invierno duro. Clara todavía estaba de pie entre los dos grupos. Su corazón aún latía rápido por la tensión de las últimas horas. A su alrededor, colonos y guerreros comanches se movían con cautela el uno hacia el otro, como animales tímidos que se atreven a confiar por primera vez. Tom Martínez, el ranchero mayor que había evitado que Jack Tanner disparara, fue el primero en acercarse. Era un hombre con el rostro curtido y ojos amables, que manejaba su rancho solo con sus 3 hijos. «Jefe Nantan», dijo lenta y respetuosamente, me gustaría disculparme por Jack, por todos nosotros». Nantan lo miró durante mucho tiempo antes de asentir. «La disculpa es un buen comienzo», respondió en su cuidado inglés. Sarah Williams se adelantó nerviosamente y miró a Clara. «Clara, ¿es seguro hablar con ellos?» Clara sonrió suavemente. «Tan seguro como hablar conmigo, Sarah». Tocho, que sentía las tensiones a su alrededor, pero también las oportunidades, se adelantó con valentía. «Yo hablo inglés», anunció con orgullo. «Puedo traducir». Una suave risa recorrió el grupo de colonos. Era la primera vez en horas que alguien sonreía y rompió el hielo de una manera maravillosa. «Hablas muy bien inglés», dijo Martha Peterson amablemente. «¿Quién te lo enseñó?» «Clara», respondió Tocho sin dudarlo. «Ella es buena maestra». «¿Y Wesa?», preguntó. Señaló a la joven comanche. «Ella también quiere aprender». Wesa se adelantó con vacilación. Su hostilidad inicial había sido reemplazada por una curiosidad cautelosa. Le dijo algo a Tocho en comanche, quien tradujo. «Ella pregunta si las mujeres blancas también conocen el arte de curar». «Oh, sí», respondió Martha con entusiasmo. «Yo ayudo en los partos y Sara sabe cómo enderezar huesos». Lo que siguió fue un intercambio asombroso. Wesa y las mujeres colonas comenzaron a hablar sobre métodos de curación a través de la traducción de Tocho. Clara observó fascinada cómo se construían puentes entre las culturas, no con grandes gestos, sino a través del interés común de ayudar y curar. Nantan se llevó a Clara a un lado. «Hoy has hecho algo importante», le dijo en voz baja. «Mostraste valentía cuando importaba». «Todos mostramos valentía», respondió Clara. «Incluso tus guerreros. Podrían haber luchado, pero te escucharon». Nantan asintió. «La guerra es fácil, la paz es difícil». Miró a su hijo, que hablaba animadamente con los colonos. «Pero tal vez sea posible». «¿Qué pasará ahora?», preguntó Clara. «Me refiero a Jack. No se rendirá». El rostro de Nantan se oscureció. «Lo sé. Hombres como él necesitan enemigos para vivir. Pero ahora está solo. Su propia gente lo ha abandonado». Tom Martínez se unió a ellos. «Jack es peligroso cuando se siente acorralado», advirtió. «Pero la mayoría de la gente del pueblo solo quiere vivir en paz. Después de hoy, no lo apoyarán más». Clara sintió que una pesada carga se le quitaba de los hombros. El peligro inmediato había pasado, pero sabía que esto era solo el comienzo. «Jefe Nantan», dijo Tom con vacilación, «mi rancho está a unas 5 millas de aquí. Si tu pueblo necesita suministros o quiere comerciar, yo estaría dispuesto a hablar». Nantan lo miró sorprendido. «¿Comerciarías con nosotros?» «¿Por qué no?», respondió Tom. «Ustedes tienen caballos, nosotros tenemos carne de res. Ustedes conocen la tierra, nosotros tenemos herramientas. Podría ser beneficioso para todos». Era una idea revolucionaria. Comercio en lugar de guerra, cooperación en lugar de confrontación.
Clara vio cómo Nantan reflexionaba sobre las posibilidades. Lo pensaré, dijo Nantan finalmente. Hablaré con mis ancianos. Wesa se acercó a ellos, con los brazos llenos de pequeñas bolsas y paquetes. Las mujeres colonas le habían dado muestras de sus propias hierbas curativas y remedios caseros, y ella a cambio había compartido algunas de sus medicinas tradicionales. Es muy inteligente, le dijo Martha a Clara. Su conocimiento sobre el tratamiento de heridas es impresionante. Wesa entendió el elogio sin necesidad de traducción y sonrió tímidamente. Luego le dijo algo a Tocho, que sonrió. ¿Qué dijo?, preguntó Clara con curiosidad. Dice que las mujeres blancas no son tan débiles como pensaba, tradujo Tocho, y pregunta si puede volver para aprender más. Por supuesto, respondió Clara de inmediato. Todos son bienvenidos. A medida que avanzaba la tarde, la reunión se convirtió en algo que Clara nunca hubiera creído posible, un intercambio pacífico entre antiguos enemigos. Los niños del asentamiento se acercaron con curiosidad, maravillados por los caballos comanches. Los jóvenes guerreros mostraron a los colonos interesados sus arcos y flechas finamente elaborados. Nantan finalmente se adelantó y levantó la mano para pedir atención. Las conversaciones se silenciaron y todos se volvieron hacia él. Hoy es un día importante, comenzó en inglés, sus palabras elegidas con cuidado. Hoy hemos aprendido que la paz es posible, pero la paz es como una planta joven. Debe ser cultivada. Sacó algo de su cinturón, una pequeña pipa de piedra roja finamente tallada. Clara la reconoció como una pipa de la paz. Me gustaría dársela a Clara Whitfield, dijo solemnemente. Ella ha demostrado ser un puente entre nuestros pueblos. Esta pipa significa que siempre estará bajo nuestra protección. Clara tomó la pipa, abrumada por el honor. La piedra tallada estaba tibia por el toque de Nantan y decorada con símbolos intrincados. Gracias, dijo en voz baja. La honraré. Elisa se adelantó y se aclaró la garganta. Jefe Nantan, yo también me disculpo. Les tenía miedo, pero ahora veo que son buenas personas. Nantan asintió con gracia. El miedo es natural, pero el coraje es más importante. Cuando el sol comenzó a ponerse, quedó claro que había llegado el momento de la despedida. Los comanches tendrían que partir pronto. Habían logrado lo que vinieron a hacer. Tocho corrió hacia Clara y la abrazó con fuerza. ¿Te volveré a ver?, preguntó con la voz quebrada por las lágrimas. Por supuesto, respondió Clara, devolviéndole el abrazo. Sabes dónde encontrarme y siempre estaré aquí para ti. Me salvaste más que la vida, dijo Tocho en voz baja. Me mostraste que la gente puede ser buena. Wesa también se acercó. Dijo algo largo en comanche, con voz cálida y agradecida. Dice que ahora eres su hermana, tradujo Tocho. Hermana en espíritu, y que volverá a aprender de ti. Clara también abrazó a Wesa y por primera vez desde que llegó, la joven comanche sonrió radiante. Finalmente, Nantan se acercó a ella. Clara Whitfield, dijo formalmente, mi gente nunca olvidará lo que has hecho. Vivirá en nuestras historias. Y lo que ustedes han hecho, respondió Clara, también vivirá en mis historias. Nantan sonrió, la primera sonrisa genuina y cálida que ella le había visto. Tal vez algún día nuestras historias sean las mismas. Mientras los comanches empacaban sus cosas y se preparaban para partir, los colonos se reunieron para despedirlos. Era una imagen que Clara nunca olvidaría. Personas que horas antes habían sido enemigos, ahora se despedían como amigos. Tocho cabalgaba junto a su padre, pero se volteaba una y otra vez para saludar a Clara hasta que la perdió de vista. Los colonos también se preparaban para irse. Tom Martínez se acercó de nuevo a Clara. Hoy has hecho historia, dijo. Y si alguna vez necesitas ayuda, para lo que sea, envía a alguien a mi rancho. Lo haré, prometió Clara. Las mujeres también se despidieron de ella, cada una con palabras cálidas y la promesa de volver pronto. Cuando finalmente todos se fueron, Clara se quedó sola frente a su cabaña. El silencio era diferente al silencio solitario que la había acompañado durante los últimos 3 años. Era un silencio pacífico, lleno de posibilidades. Miró la pipa de la paz en sus manos y luego hacia el horizonte, donde los comanches habían desaparecido. En algún lugar, Tocho estaba con su pueblo, y Wesa preparaba nuevos remedios. Y Nantan contaba la historia de una mujer blanca que había mostrado coraje. Clara entró en su cabaña y se sentó a su mesa. Por primera vez en días, se sintió realmente relajada. Había arriesgado su vida por lo que creía correcto, y había valido la pena. Afuera, un pájaro cantaba y en la distancia,
Oía las risas de los niños de camino al pueblo. El mundo era el mismo que hacía una semana, pero todo había cambiado. Clara sonrió y comenzó a clasificar sus hierbas. Había mucho por hacer. Wessa volvería a aprender y tal vez otros comanches vendrían con ella. Los colonos también volverían, con preguntas y esperanzas. Ya no era la viuda solitaria en el borde de la civilización. Era Clara Whitfield, la constructora de puentes, la curandera, la mujer que había demostrado que el amor es más fuerte que el odio. Y eso era más de lo que jamás se había atrevido a esperar. Cuando las estrellas aparecieron en el cielo, Clara salió y miró a la noche. En algún lugar había amigos que pensaban en ella. En algún lugar había un futuro construido sobre el entendimiento y el respeto, no sobre el miedo y el odio. Ella había tomado la decisión correcta y mañana la volvería a tomar, tantas veces como fuera necesario. La historia de Clara Whitfield y los Comanches continuaría, escrita en los corazones de todos los que tuvieron el coraje de creer que la paz era posible. A continuación, te esperan dos historias increíbles. Simplemente haz clic en la imagen que quieras ver y la reproducción comenzará.